Carla Pineda, una vida llena de recuerdos. En esa época, el que mi papá de repente se fuera de la casa y de repente ver 2 que 3 peleas. De romance. Inmediatamente me confesó su amor hacia mí. Desamor. Hablando sentimentalmente o en relación a pareja, creo que fue muy difícil, muy difícil. Y perseverancia. Me encantó cómo de verdad se abrazó a él y la fe con la que creyó en todas las promesas, porque estaba viviendo una etapa definitivamente difícil. Aquí en Vivencias detrás del espectáculo. Carla Pineda, inquieta, apasionada y divertida, llegó a la juventud con una atracción por la publicidad, sin imaginar que se desempeñaría como conductora de un sinnúmero de programas televisivos. Su vida dio un giro rotundo al enamorarse de Adrián Uribe y contraer matrimonio con él, pero sobre todo al ser madre de un hermoso niño, y hoy nos abre su corazón para contarnos sus vivencias, la pesadilla de un divorcio y la esperanza que le dio paz a su vida. Así que demos inicio a la vivencia detrás del espectáculo de Carla Pineda. Carla Pineda nació en la Ciudad de México. Ella recuerda su infancia con un agradable ánimo por parte de su madre, Artemisa Castellón, que fue Miss Sinaloa, y una relación muy estrecha con su papá, Carlos Pineda, un prestigioso abogado. Sin embargo, cuando cumplió 11 años, esa constante de hermosos recuerdos se vio interrumpida al divorcio de sus padres. Yo en esa época me identificaba mucho más con mi papá que con mi mamá. Ahora es todo lo contrario, pero en esa época el que mi papá de repente se fuera de la casa y de repente ver 2 que 3 peleas que no eran enfrente de nosotros, pero de repente los gritos en la noche y que te despertaran y mi hermana y yo ir a la puerta y así de ¿qué está pasando? Y de repente un día, pues ya que te digan, no, pues tu papá ya no va a estar, o que mi papá se despidiera de mí. Me acuerdo que la vez que se despidió, yo corrí a mi cuarto y tenía una maleta roja chiquita que era el beliz de las muñecas, de la ropa de mis muñecas. Y yo saqué la ropa de las muñecas y entonces metí ropa mía y con mi belicito, y entonces fui con mi papá y le digo, ¿y ya no vamos a volver a ver a mi mamá? Porque para mí es un hecho que me voy con mi papá, ¿no? No era quedarme, sino yo me identificaba tanto con mi papá que para mí es vámonos entonces. Y la verdad no fue fácil. Nada fácil. Y entonces se empieza como una rebeldía, a lo mejor en contra de mi mamá un poco, que nunca me hablaba mal de él, pero yo le recordaba mucho a mi papá. Entonces cuando yo hacía algo o algo que no le parecía a ella, eres igualita a tu papá y idéntica a tu padre. Y entonces hubo una época que crecí así como de, bueno, ¿y eso es malo ser como mi papá? O de repente, y entonces ya no tengo que ser así. Me volví una niña rebelde en el sentido, en la escuela, entonces no estudiaba, nada más iba a echar relajo, a encontrarle el lado divertido de la vida. Creciendo entre muchos amigos artistas de sus padres, como José Alfredo Jiménez, Angélica María, Paco Stanley, Chabelo, entre otros, ella decide estudiar Ciencias de la Comunicación. Y entonces, entre la presión de mi mamá, que quería una carrera y todo, bueno, pues entonces renuncié a la actuación y me voy a estudiar publicidad, que ahí es donde me dan clases de conducción, de locución en radio, que ahí aprendí bastantes cosas y lo poco que estuve en la de actuación. Y ya de ahí me casé. Nos conocimos por medio de una prima que yo tengo. Nos presentó en un lugar, en una ocasión. Como a las 2, 3 semanas hubo un festival aquí en México, bueno, hay un festival en Acapulco que se llama Acafest. Me voy con mi amiga que ella iba a cantar allá. Y entonces resulta que él también estaba allá haciendo show porque él es actor. Y ahí nos encontramos y ahí otra vez empezamos a llevarnos, salimos y ya empezamos a andar. Ella inmediatamente me confesó su amor hacia mí. Me dijo,
de aquí soy. No, no sé. Que algo hubo, como que algo me atrajo hacia él. Y ya, y de ahí empezamos a platicar, le platiqué de mi vida, me platicó de la suya. Estuvimos como 3 días en Acapulco, luego él se regresó a México y me mandaba mensajes y mensajes y mensajes, hasta que llegamos a México y nos empezamos a salir. Se empezó a dar un noviazgo muy, muy, muy lindo, nos enamoramos Y entonces nuestro plan era, pues, casarnos según nosotros en marzo, pero salió sorpresa porque entonces salí embarazada. Y yo me acuerdo lo primero que le dije, no te tienes que casar conmigo porque, pues, no, pero yo quiero estar contigo. Entonces dije, bueno, o sea, no resultó que corrió y se fue, pero aún así me acuerdo que teníamos como muchos problemas y me acuerdo que me dijo, pues voy a ir a hablar con tus papás, y yo estaba aterrada, porque dije, mi mamá me va a agarrar con el sartén, y me acuerdo que estábamos afuera de casa de mi mamá y todavía ahí discutiendo. Y yo, pues, si no quieres decirle a mi mamá que te vas a casar conmigo, pues no lo hagas. O sea, desde ahí empezó todo mal, yo creo, porque pues iba a pedir mi mano o iba a decir que nos íbamos a casar y afuera peleándonos y, bueno, sí o no, sí vas a entrar o no. Tras la noticia del embarazo y una profunda determinación por estar juntos, Carla y Adrián contrajeron matrimonio, que con la inexperiencia de la juventud y ante esa responsabilidad fueron intensificando una crisis en la pareja. Es la etapa de mi vida más feliz por el hecho de un bebé, ¿no? Por el embarazo, porque yo decía, wow, o sea, cómo se mueve y fue lo más maravilloso. Pero al mismo tiempo creo que fue la etapa más difícil, hablando sentimentalmente o en relación a pareja, creo que fue muy difícil, muy, muy difícil, porque puede ser que mi embarazo, a pesar de que estaba casada, ya él estaba ahí, lo viví sola, en el sentido, pues, de que él siempre estaba trabajando. Él llegaba a veces tan desvelado que yo le decía, oye, mañana tengo cita en el doctor. Él trataba pero cuando se cruzaba el fin de semana no había poder humano que lo hiciera entender. Y, mañana tengo cita con el doctor para ver el ultrasonido. Sí, pero como ya llegaba tarde y entonces no se levantaba, entonces me iba yo sola. Y esas cosas que dices, pues no tengo por qué vivirlas solas. Y como esas, muchas pero fue bien difícil, muy difícil. En un proceso de adaptación muy complicado para la relación, pero en una cuna llena de amor y expectativa, nació Gael. Las desveladas y todo lo que lleva. Yo creo que ahí a los dos nos cayeron muchos 20s. Mi vida es antes de Gael y después de Gael, ¿no? Creo que el regalo más grande que Dios nos ha dado. Pues también siempre fue él trabajando. Hacía, yo creo, lo mejor que él podía. Cambia todo, porque finalmente pues ahora ya eres responsable de la vida de una persona, ¿no? Y sobre todo, lo que a mí me confrontó más es el ejemplo, ¿no? Pues un niño ya te confronta completamente, ¿no? Ya no puedes estar nada más hablando por hablar, sino tienes que actuar y tienes que hacer. Y entonces ahí empiezan todos los reclamos, que es la parte donde yo estaba mal, porque yo no sabía cómo. Ahora sí que exigir mi lugar como esposa, entonces reclamos, y por qué llegas tarde, o por qué haces esto, o por qué aquello, o por qué no me ayudas con el niño, y entonces eran reclamos, o sea, todo le reclamaba, todo para mí no tenía sentido, todo era aburrido ya, decía yo, ay no, o sea, esto no le encuentro la diversión a estar casada. Llegó un momento en que los dos hicimos cosas que no teníamos que haber hecho, ofendimos con palabras, con hechos, con muchas cosas, y llegó un momento en el que nos separamos porque la terapia así lo sugería, de bueno, a ver, sepárense un tiempo, pero no se dejen de ver y tienen que salir y como novios y reconquistarse. Hasta que llega un momento en que decimos, bueno, pues ya, vamos a separarnos para valorar y ver qué va a pasar, ¿no? Entre que sí, que ahora nos divorciamos y ahora no, y ahora sí, yo pues recurría a todos y me decían, tómate el veneno de alacrán con limón porque te va a sanar, ¡pum! Y tómate y pon un vaso de agua con sal y una piedrita para que regrese, ¡pum!
todo lo que me decían, yo hacía. Tras 5 años de estar casados y probar terapias de pareja que terminaron en individuales debido a los daños que el pasado les causó, resumieron en un divorcio y así comenzaron a detallar los acuerdos del mismo. Me habla un día Adrián y me dice, oye, nos vemos este jueves a las 8 de la noche en la casa para hablar ya para el divorcio. Y bueno, pues ahí justamente, en ese momento de crisis, de repente un amigo mío, Julián Ledón, me estaba ya hablando y diciéndome, por favor, ven a un estudio, ¿no? Yo dije, bueno, no, o sea, un estudio de qué, o sea, no, un estudio de la Biblia. Ya cuando me dijo un estudio de la Biblia, yo dije, híjole, pues si quieres después mejor, ¿no? Le dije, mal no te va a hacer, entonces, para que vayas y escuches. Me dijo, no, pues es que a las 8 de la noche tengo que ver a Carla. Pues, ¿dónde es eso, no? Le dije, pues en la calle de Agua, en Pedregal, número 87, ¿no? Por decirte. Me dijo, oye, yo vivo en el 85. Le dije, ah, mira, no, esta es diosidencia, ¿no? Está bien para que vayas en la noche, que le invites a ella y todo. Me dijo, no, hombre, ¿cómo crees? O sea, aparte, no creo que quiera ir, ¿cómo? No, pero es que la situación está medio difícil. Está bien, a ver, hasta que tanto, solo por tratarse de él, ¿no? Porque si hubiera sido otra persona, pues le hubiera dicho, ay, sí, pues otro día, con más calma. O sea, ya venía yo en el tráfico tardísimo y veía yo el reloj 5 para las 8. Yo no sabía ni cómo decirle, me acuerdo, o sea, de que, pues vamos, Julián, pues nos invitó, ¿verdad? Pues a un estudio, pero o sea, me dijo que es algo así como muy rápido, ¿no? Yo la verdad es que yo no entendí lo que me estaba diciendo. Lo único que entendí es, podemos ir juntos a un lugar para arreglar esta situación. Y estábamos así como esperando que llegaran, mi esposo sobre todo muy nervioso, volteaba la puerta y no aparecían. Y le decía, tranquilo, Dios sabe, los va a traer. Dice Julián que nos invita a leer la Biblia aquí al lado, pues que si quieres ir. Y que Carlita le dijo, pues, por supuesto, déjame cambio y vamos. Y sí, llegaron como 8:15 y pues en esa ocasión escucharon y como que fue muy dirigido a ellos. Y yo, así, pero no parpadeaba. Y no, o sea, decía, ¿quién le contó mi vida? Y entonces volteo con Adrián y le digo, yo estoy segura que Julián le dijo lo que tú y yo estamos pasando ahorita. Fue así como un clic que nos dio a los dos, ¿no? Y llegó un momento en que empecé a llorar y a llorar, porque era justo lo que yo, o sea, sentí como algo especial. Empecé a sentir como una paz, como algo de donde agarrarme, porque en ese momento yo no estaba bien, ¿no? Y también ella no estaba bien, Carla no estaba bien, no estábamos bien. Entonces, creo que los dos fue así como de un bálsamo impresionante, decir, híjole, me gusta, no sé qué es esto, pero me está gustando y me está haciendo sentir muy bien. Y me acuerdo que empecé a llorar y ella también, y los dos acabamos diciendo, sí, aceptamos, y sí queremos a Dios en nuestro corazón y para adelante, ¿no? Y me acuerdo muy bien que el pastor me preguntó primero a mí, me dijo, ¿dónde tienes ahora a Jesús? Le dije, en mi corazón, y como se lo pude decir porque no podía ni hablar. Y me acuerdo que me leyó un versículo que me encanta, el que dice que quien esté en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Cuando me dijo eso, yo dije, justo lo que yo estaba esperando y buscando, que mi vida fuera nueva. Un nuevo comienzo, un nuevo perdón, una reconciliación conmigo misma y con Dios. Y fue algo, cuando a mí me leyó ese versículo, porque a todos les leyó uno diferente, pero a mí me tocó ese y yo dije, aquí está Dios, o sea, ay Dios. Y ahí cambió todo. Todo. Yo me acuerdo que me salí de ahí caminando y flotaba. Yo decía, ¿qué es esto? Ya no sentía miedo, no sentía coraje, sentía como una nueva oportunidad. Me sentí otra, o sea, otra. Nunca había sentido esa sensación jamás en mi vida, jamás. Me acuerdo que ese día salimos de ahí
Y nos sentamos y me dijo, vamos a darle una oportunidad a Dios de que restaure nuestro matrimonio. Nunca se me va a olvidar, eso me lo dijo. Y bueno, yo me sentía en Disney, siempre digo eso así de, no puede ser, o sea, ¿cómo? Los días pasaron y Carla continuó fiel a cada estudio de la Biblia, en una necesidad imperante de conocer más. No fue el mismo caso para Adrián. La verdad es que ahí ella fue mucho más, o sea, se apegó, fue como mucho más obediente. Yo después de eso estuve yendo y de repente me despegué y hasta ahora apenas estoy regresando otra vez, ¿no? Entonces, pues ya llegó un momento en el que yo seguí yendo y él no. Entonces, pues obviamente uno anda por la vida, no haciendo su voluntad, y llegó un momento en que llegó y me dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar. Y, oye, pero la oportunidad que le... Nos vamos a divorciar. Pero tú dijiste que, o sea, ni siquiera un mes... No, nos vamos a divorciar. Y entonces ahí sí empezó, creo yo, como pues una etapa bien difícil. La verdad es que fue difícil para ella porque todos los días había un golpe. Es ya de por sí complicado el tener una separación, es algo que no está dentro de nuestro diseño, nos fragmenta sí o sí y lastima a todas las partes. Y es como vivir después con falta de una parte de tu cuerpo, ya nunca puedes volver a sentirte como era originalmente. Pero además vivir toda esta situación bajo una lupa y a la luz pública y que toda esta experiencia ocurra en boca de la gente, enterarte por medio de las revistas de ciertas cosas, era algo que para ella era especialmente difícil, porque ni siquiera podía enfrentar su situación de manera personal, sino que tenía que ser expuesta a toda la gente, con la opinión de todas las personas. De repente en las madrugadas yo veía a mi hijo dormir y yo lloraba y lloraba y lloraba y decía, ¿por dónde? O sea, no encontraba como la salida. La primera Navidad que no pasó conmigo, el primer año nuevo, no te quiero contar, cuando pasó por él y se fue y tenía 4 años mi hijo y yo decía, a los 4 años y ya no estoy con él un año nuevo, ya no comparto con él esas fechas. Decía yo, ¿para qué quiero la casa no arreglada y el árbol y los regalos si no hay familia aquí adentro? Estábamos acostumbrados a juntarnos como parejas, diferentes parejas, y pues ellos por supuesto eran una de las parejas con las que siempre nos reuníamos, y a todos nos impactó la separación, ¿no? Ninguno la quería, todos comenzamos a tratar de pues apoyarlos de la manera que podíamos. Que yo le decía a Dios, ya no puedo más, o sea, ya, llévame, ya, era un dolor físico, ya no era emocional, era físico. Yo me tocaba y me dolía, donde me tocara me dolía. Ya, y mis amigos me empezaron a decir, Carla, es que la luz, la chispa, ya no eres la misma, ya no sonríes, ya no nada. Y de repente empecé a discipularme, empecé, como te decía hace rato, a hablarle a mi pastor todos los días. Porque de eso fui testigo, de cómo ella empezó a preguntar, empezó a leer, tomaba el teléfono. Aún así no fue fácil, porque aparte que yo era como muy nueva, pues no sabía yo de repente si sí podía llorar, si sí me podía doler, si, ¿sabes? De repente como esas cosas que te dicen, ¿cómo? Pero pues si estás con Dios, ¿y por qué lloras? Entonces yo decía, no, entonces no puedo llorar. Pues finalmente las cosas se dieron como se dieron, ¿no? Pero ella, eso no en ningún momento la alejó de Dios, todo lo contrario, la ha acercado muchísimo más. Me encantó cómo de verdad se abrazó a él y la fe con la que creyó en todas las promesas, porque estaba viviendo una etapa definitivamente difícil. Yo sí había noches que decía, no, ya no puedo más, ya no. Y lo único que a mí me detenía, que ahora sé que era Dios, pero mi hijo, yo pensaba en mi hijo y decía, ok, sí, te vas, ¿y luego? Y luego a tu hijo, ¿quién lo saca adelante, no? Y para ella fue muy importante que él conociera a Dios a través de su vida. Él estaba muy pequeñito, no se trataba de sentarlo y leerle la Biblia completa para que captara la situación, sino que sabía que a través de su vida y a través de que él viera el trabajo de Dios y la restauración de Dios para ella, su hijo se iba a convencer. Y así pasó. Ahí fue donde yo entendí a mi mamá,
por qué de repente sus cambios de humor, cuando ella pasó por lo mismo, por qué de repente las depresiones, por qué todo, pero como ahora yo le digo, la diferencia es que conmigo ese proceso lo pasó Dios de la mano. Y eso hace una gran diferencia, pero gran diferencia. Estaba tan en mi mundo de amigos y en mi mundo que, ¿sabes? O sea, tan en el mundo que si no hubiera tenido esa necesidad así tan urgente de Dios, pues nunca hubiera volteado a verlo. Hoy por hoy estoy feliz de ver a Carla como mamá y como toda esta evolución que ha tenido ella como mujer, con todas estas vivencias, con todas estas experiencias. Y pues no tengo nada más que agradecerle a Dios, el que por medio de él obviamente pues sea todo esto. Pues nada más invitar a las mujeres que sean valientes, que tomen una decisión. La mejor decisión que pueden tomar en su vida es invitar a ser parte de su familia a Dios, dejar que Él guíe su vida, dejar que Él guíe sus decisiones. Él sana corazones también. Y bueno, pues si están solas y no tienen una pareja, seguramente Él tiene a la pareja correcta, pero antes de encontrar la pareja correcta hay que ser uno la persona correcta, y solamente eso uno lo encuentra siguiendo los principios de Dios, siguiendo la palabra de Dios, y uno se va convirtiendo en una princesa de Dios, que así es como creo yo, así por lo menos me siento, que no soy perfecta, pero tengo pues su guía y tengo su amor y tengo siempre fe en que Él está haciendo diario un milagro conmigo, y creo fielmente que Dios tiene un propósito en mi vida, y en eso estoy caminando y estoy encaminada. Así es que Dios los bendiga. Las circunstancias de Carla no cambiaron al aceptar una relación con Dios, pero ella sí cambió, encontró respuestas y contentamiento. Y aunque su historia sigue escribiéndose, hay una esperanza que le da toda la seguridad de saberse protegida y de que lo que vendrá será lo mejor. Si has decidido tener una relación con Dios, nos gustaría ser parte de este proceso. Escríbenos a vivencias@enlace.org y nos vemos en la próxima emisión, donde te contaré más vivencias detrás del espectáculo, y quizá alguna de ellas pueda ser como la tuya.